Hola a todos, mi nombre es Rubén Villahermosa. En este vídeo voy a hacer la presentación de mi libro, La metodología Wyckoff en profundidad, y voy a explicar también los principios clave sobre los que se sustenta la metodología Wyckoff, ¿vale? La metodología Wyckoff es un enfoque de análisis técnico para operar de forma discrecional los mercados financieros, ¿vale? Para mí es el mejor enfoque que explica el funcionamiento de los mercados porque tiene una lógica subyacente real. ¿Esto qué quiere decir? Que los principios sobre los que se sustenta, ¿vale? Eh, son principios lógicos, son principios que vienen funcionando desde el inicio de los mercados financieros. ¿Por qué? Pues porque todo rige principalmente en la interacción entre la oferta y la demanda. Por muy poco que entendamos de mercado financiero, sabemos que es la oferta y la demanda la que determina el precio de cualquier activo, de cualquier producto, ¿vale? Pues el enfoque de la metodología Wyckoff se centra en explicar esa interacción, ¿vale? Cómo esa interacción entre la oferta y la demanda va dejando sus huellas en los gráficos del precio y realmente nos va contando cómo se está moviendo el mercado, qué está pasando, quién tiene el control en ese momento del mercado, ¿vale? Y en base a eso nos permite desarrollar ciertos escenarios, plantear ciertos escenarios con cierta confianza, con cierta lógica, con el objetivo, como no, pues de obtener un beneficio de los movimientos del precio, ¿vale? Para mí la clave del libro y del enfoque de la metodología es lo que pone aquí, cómo operar con lógica los mercados financieros, ¿vale? Y es lo que acabo de explicar. Los mercados financieros los podemos operar de diferentes maneras, con diferentes enfoques discrecionales, em, como sea. Hemos visto multitud de indicadores, teorías de ondas de Elliot, herramientas como Fibonacci, pero realmente estas herramientas no nos explican lo que está sucediendo realmente, ¿vale? Queremos saber dónde se está posicionando ese gran profesional, ¿vale? Ese profesional que maneja cantidades ingentes de volumen de contratos, es el único que tiene la capacidad de realmente mover el precio. Nosotros tenemos que saber, tenemos que intentar conocer la acción de estos grandes profesionales. Y el enfoque de la metodología Wyckoff se centra en eso, ¿vale? En estudiar qué está haciendo estos grandes operadores. Apoyado principalmente de las tres leyes fundamentales, la ley de la oferta a la demanda, de causa y efecto y esfuerzo y resultado, como piedra angular, eso es lo que nos va a determinar absolutamente todo el enfoque de la metodología, ¿vale? De ahí sacamos los procesos de acumulación y distribución y más propiamente dentro de herramientas más propias de la metodología, los eventos, las fases y la operativa final, ¿vale? Vamos a continuar. ¿Cómo se mueven los mercados? ¿Vale? Los mercados sabemos que no se mueven en línea recta, que si tiene que moverse del punto A al punto B no lo va a hacer así. Los mercados se mueven en ciclos y en ondas, ¿vale? Si tiene que moverse del punto A al punto B, lo más normal es que el mercado lo haga así, ¿vale? Movimientos impulsivos, movimientos de reacción reactivos, ¿vale? Este es un principio lógico que todo el mundo acepta y que no tiene mayor discusión, ¿vale? Esto da origen a la creación de ciclos. Un ciclo es una fase de acumulación, una tendencia alcista y una fase de distribución, ¿vale? Durante el desarrollo de estos ciclos, pues vemos tendencias y propiamente dicho los rangos. Un rango es una lateralización en el precio, el cual puede ser para subir o para bajar, ¿vale? De eso es lo que se trata el estudio de la metodología Wyckoff. La tendencia, todo el mundo la sabe, es el movimiento tendencial que hay
tras el rango o el periodo de lateralización en el que se ha construido la causa. Igualmente, pues dependiendo de lo que esté sucediendo aquí, este movimiento tendencial pues será hacia arriba o será hacia abajo. En caso de que sea hacia arriba, hablaremos de un rango de acumulación, y en caso de que sea hacia abajo, hablaremos de un rango de distribución, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de las tres leyes fundamentales. La principal, el principal tip que quería dejar con respecto a la ley de la oferta y la demanda, que es la base de todo. La oferta y la demanda originalmente nos decían que para que el precio suba debe haber más compradores que vendedores. Y eso cualquiera que haya profundizado un poco en el estudio de esta ley sabe que no puede ser verdad, ¿vale? En todo momento hay el mismo número de compradores y vendedores. La clave está, y esto es muy llamativo que no todo el mundo lo entienda, la clave está en la agresividad de esos compradores o vendedores, ¿vale? El precio solamente puede subir si los compradores son más agresivos que los vendedores. Para que, para que alguien venda, alguien tiene que comprar y viceversa, ¿vale? Es un juego de suma cero. Entonces, hay el mismo número de contratos, hay el mismo número de unidades. Lo que únicamente determina la direccionalidad del precio es la agresividad de esos operadores, ¿vale? Si alguien está dispuesto a vender agresivamente, más agresivamente que lo que están dispuestos a comprar los compradores, esos vendedores harán caer al precio, ¿vale? Para que el precio caiga, los vendedores deben ser más agresivos, deben agredir de forma eh, con más impetuidad al bid que al ask, ¿vale? Y de forma inversa, para que el precio suba, los compradores deben agredir al ask de forma mucho más agresiva de lo que los vendedores están dispuestos a hacerlo al bid, ¿vale? Esto es clave y debemos entenderlo. Hay que eliminar ya la falacia de que hay para que el precio suba tiene que haber más compradores que vendedores. Eso no es verdad, ¿vale? Hay el mismo número de compradores que de vendedores. Oferta y demanda, ¿vale? Principio fundamental y básico sobre el que rige todo el enfoque de la metodología. La ley de causa y efecto, ¿vale? La ley de causa y efecto lo que nos dice, vamos a volver atrás, se refiere a esto. Para que pueda haber un efecto, que es el movimiento tendencial, primero tiene que haber una causa, que es el movimiento en rango, la lateralización del precio, ¿vale? Ley de causa y efecto. Primero tenemos una causa y su efecto, el movimiento tendencial. Primero tenemos una causa, rango de distribución, y el efecto es el movimiento tendencial, movimiento en este caso de tendencia bajista, ¿vale? Rango de redistribución y movimiento tendencial. Es muy sencillo. Como sabemos que el precio no se mueve en línea recta hacia un lado y hacia otro, necesita, ¿vale? Los grandes operadores necesitan absorber órdenes, necesitan acumular o distribuir antes de iniciar sus movimientos. Si el precio se encuentra aquí y ellos consideran que es un valor muy bajo y tienen expectativas a largo plazo de que avance hacia ahí, no pueden comprar todo de golpe para impulsar directamente el precio hacia ese punto. Es imposible. Este proceso requiere tiempo y lo que pasa es que si el precio se encuentra en este punto, lo que sucede es que poco a poco van a ir construyendo su posición, ¿vale? De esos operadores que no tienen estas mismas expectativas o que no tienen esta misma capacidad de mover el precio, le van a proporcionar esa contrapartida a estos grandes operadores que irán acumulando todo ese stock, van a ir absorbiendo todo ese stock, para que en el momento en el que consideren que ya no hay más gente dispuesta a seguir vendiendo, se van a lanzar directamente hacia el punto donde valoraban que podía estar el precio de ese activo, ¿vale? En el caso de las fases distributivas es lo mismo. Si el precio se encuentra para los grandes operadores sobrevalorado y creen que su valor real está más abajo, en niveles más abajo del precio,
no pueden vender todo lo que ellos quieren de golpe, principalmente porque no va a haber gente dispuesta a comprarle todo eso. En base a lo que acabamos de decir, por cada comprador debe haber un vendedor, ¿vale? Entonces, si ellos necesitan construir una posición de millones y millones y millones de unidades o de contratos, estos necesitan hacerlo poco a poco, ¿vale? Necesitan hacerlo poco a poco para ir absorbiendo todos esos contratos que requieren y cuando consideren que ya no hay resistencia, van a iniciar ese movimiento tendencial hacia abajo, ¿vale? Repito, el enfoque de la metodología Wyckoff se centra en estudiar qué es lo que sucede en el interior de estos rangos, donde presumiblemente el gran profesional, que no hablamos de un gran profesional, son muchos grandes profesionales, ¿vale? El gran profesional, los grandes profesionales, aquellos que tienen la capacidad de mover el precio, se están posicionando, ¿vale? En todos estos puntos, están cerrando sus largos, están posicionándose en corto para, como decimos, iniciar ese movimiento bajista que previamente tenían planteado. Esto con respecto a la ley de causa y efecto. Con respecto a la ley de esfuerzo-resultado, yo desarrollé una tabla porque esta ley siempre nos lo han presentado como muy básico y es algo bastante más complejo, ¿vale? Eh, esta ley, pues, la podemos aplicar en diferentes situaciones y en diferentes entornos, ¿vale? En esta tabla que se presenta en el libro hablamos de o bien armonía o bien divergencia y como forma de aplicación pues lo vemos en el desarrollo de una vela, en el desplazamiento del precio, en el desarrollo de los movimientos por ondas utilizando el indicador de las ondas de Weiss o al alcanzar los niveles clave. Aquí se explica todo muy bien y en resumen es si tenemos un fuerte volumen, si tenemos un fuerte volumen y el precio no se ve reflejado en el movimiento, en la intencionalidad de ese volumen, hablamos de una divergencia, ¿vale? Si por el contrario ese fuerte volumen acompaña posteriormente el efecto, el precio, estamos hablando de que ese movimiento tiene cierta armonía, ¿vale? Que es un movimiento natural. En el desarrollo de una vela, si vemos un fuerte volumen y se desarrolla una vela amplia, de rango amplio, pues diremos que este volumen se ha visto correspondido con el desarrollo de esa vela. Ya hablaremos de cierta armonía de movimiento, ¿vale? Si por el contrario vemos un fuerte volumen y una vela muy estrecha, pues diremos que este fuerte volumen no se corresponde con esta vela tan pequeña, ¿vale? En ese caso estaríamos hablando de una potencial divergencia. ¿Qué podría haber pasado aquí? Pues que se han operado una cantidad de contratos importantes, pero no se ha visto eh, con ese desplazamiento del precio que se requería, ¿vale? El desplazamiento ha sido mucho menor. Eso quiere decir que alguien está bloqueando esos contratos, posiblemente, si se trata de una vela alcista, pues posiblemente esté entrando bastante oferta, ¿vale? Con el siguiente desplazamiento pasaría lo mismo, con el desarrollo de los movimientos es igual, hablamos de que un movimiento impulsivo debe ir acompañado de un aumento del volumen, ¿vale? Si vemos un movimiento aparentemente impulsivo, pero que el volumen es decreciente, pues ya entendemos que esa intencionalidad en el movimiento deja mucho que desear. La vamos a poner en cuarentena, ¿vale? Movimiento impulsivo, queremos ver aumento de volumen. Igualmente, movimiento de retroceso, queremos ver disminución del volumen, ¿vale? Esa es la forma natural de movimiento del mercado. Por ondas tendríamos el mismo ejemplo, ¿vale? David Weiss lo que hizo fue desarrollar un indicador que lo que hace es comparar, acumular, mejor dicho, el volumen operado por movimientos. En este desplazamiento si tenemos este desplazamiento, aquí tendríamos cierto volumen, ¿vale? Todo de forma igual, unísono. Y lo que desarrolló David Weiss es qué volumen se ha operado de forma conjunta en ese movimiento, en este movimiento y en ese movimiento, ¿vale? Entonces lo que hizo fue, pues, mediante
alguna fórmula matemática, acumular ese volumen de aquí, acumular el volumen del retroceso y acumular el volumen de este nuevo aparentemente impulso, ¿vale? Entonces, lo que queremos, lo que nos informa muy bien este indicador es que para un movimiento, como decimos, impulsivo, queremos que este indicador esté en aumento, ¿vale? Que refleje esa intencionalidad. Para un movimiento de retroceso, lo que queremos es una disminución, de este indicador, ¿vale? Y para un nuevo movimiento de impulsivo, lo que queremos es ver de nuevo cierta intencionalidad. Queremos ver resaltar ese volumen, esas ondas, ¿vale? Una aplicación muy interesante del volumen de forma conjunta, de forma acumulada. Y otra representación muy fácil de la ley de esfuerzo de resultados, como siempre decimos, alcanzar niveles clave. Esto es muy sencillo. Si tenemos un nivel de resistencia, el precio se acerca, en ese punto aparece un gran volumen y el precio cae. Divergencia, ¿vale? Divergencia, porque este gran volumen no ha sido capaz de romper dicha zona de liquidez, ¿vale? Dicha zona de resistencia. Si por el contrario vemos movimiento que encara nivel de resistencia, aumento de volumen con respecto al volumen previo y el precio logra romperlo, ahí estaríamos hablando de armonía, ¿vale? Volumen alto que logra romper el nivel, ¿vale? Otro muy buen ejemplo. Igual pasaría para el ejemplo del soporte, ¿vale? Se acerca, volumen alto, no lo logra romper, divergencia. Volumen alto, lo logra romper, armonía, ¿vale? También encontraríamos divergencia y nos mantendría en alerta si al encarar un nivel de resistencia vemos un volumen bajo, relativamente bajo, con respecto a lo que previamente ha habido, volumen bajo que logra romper dicho nivel, ¿vale? Estaríamos hablando de un movimiento poco natural, porque un movimiento de rotura debe llevar gasolina, debe llevar intencionalidad, ¿vale? Y eso no lo muestra el volumen. Un volumen bajo que logra romper cierto nivel, habría que ponerlo en cuarentena, ¿vale? Son elementos más a añadir al análisis y bajo nuestro punto de vista, muy importante, tema de volumen. En esa ocasión habría que, como digo, dudar de que esa rotura del movimiento, de que esa rotura del nivel, perdón, sea efectiva. Muy posiblemente estaremos más predispuestos a que se trate de una sacudida, ¿vale? Que de una rotura genuina del nivel. Los procesos de acumulación y distribución. Pues como con los elementos anteriores, dentro del mundo financiero, los mercados financieros, todo el mundo acepta estas teorías, tanto de estas tres leyes previas fundamentales, como de los procesos de acumulación y distribución, ¿vale? Esta es la lógica de la que hablo cuando me refiero al libro y a la metodología. Es una metodología lógica porque se basa en conceptos que todo el mundo aprueba como válidos, ¿vale? Dentro del mundo financiero. Los procesos de acumulación, como digo, el gran operador necesita ir acumulando posiciones, acumulando contratos, acumulando unidades, quitándosela a la mano débil, ¿vale? Y cuando ya tiene todo el stock absorbido, todo el stock bajo su control, va a iniciar el movimiento tendencial alcista. En este caso, para el ejemplo de la acumulación. De forma inversa, las manos fuertes se ven representadas aquí. Según el precio va alcanzando ciertos niveles en los que ellos consideran que ya no tiene valor, que lo más probable es que caiga en vez de que suba, lo que va a suceder es que se va a ir deshaciendo de esas posiciones, va a ir cerrando, va a ir tomando beneficios, ¿vale? Y al mismo tiempo va a comenzar a abrir posiciones en la dirección contraria, ¿vale? Cuando las manos débiles ya estén totalmente mal posicionadas y ellos hayan absorbido todo el stock que necesitan para girar el precio
iniciarán a partir de ahí el movimiento tendencial bajista, ¿vale? Procesos de acumulación y distribución son universales. Esto no tiene mayor misterio. Se basa, como decimos, en la ley de causa y efecto. Para que este efecto tenga lugar, el efecto de movimiento tendencial tenga lugar, primero debe construirse una causa, ¿vale? Esa causa, en este caso, es la acumulación, en este caso, es una causa de distribución, ¿vale? Un movimiento tendencial que previamente le sucede una causa distributiva. Los eventos, y esto ya es más propio de la metodología, esto sí que mucha gente pues no lo comprenderá, al igual que las tres leyes fundamentales y los procesos de acumulación y distribución, así también como cómo se mueven los mercados, los propios movimientos del mercado de ondas, ciclos, tendencias y rangos, al igual que todo eso es bien conocido por prácticamente todo el mundo que ha estudiado en profundidad el tema financiero y de cómo se mueven los mercados, los eventos sí que es algo más propio de la metodología y que seguramente no sea entendible por nadie a no ser que estudie esto relativamente en profundidad, ¿vale? Los eventos tienen cierta función lógica que independientemente del nombre, siempre lo he comentado, el nombre únicamente nos sirve para tener un lenguaje universal, dijéramos, ¿vale? A mí me da igual que se llame Preliminary Support, que se llame Selling Climax, que se llame Automatic Rally, me da exactamente igual. A mí el nombre me sirve para, una vez que yo etiqueto esto en un gráfico, alguien que está desde Australia va a saber identificar lo que yo quiero decir que está pasando ahí, ¿vale? El profesional no está pendiente de hacer un automatic rally o un secondary test. El profesional simplemente opera, el precio bajo esa interacción continua entre oferta y demanda va dejando ciertos patrones y nosotros estamos para identificar el desarrollo de esos patrones, ¿vale? El tema de las etiquetas de los nombres es únicamente una guía tanto para principiantes como para que todo el mundo que controla este lenguaje sepa lo que está ocurriendo. Pero los nombres nos da igual, ¿vale? Aquí lo he intentado globalizar un poquito más, creando pues esa serie de nombres para los eventos, para que se vea que no es algo propio ni algo fuera de lugar, ¿vale? Hablamos siempre del primer evento, la parada preliminar, que sería pues esa primera situación en el que el gran profesional ya empieza por un lado a tomar beneficios si está posicionado en corto y a comprar, empieza las primeras compras, ¿vale? Porque ya tienen ciertas valoraciones de que el precio el valor de ese activo está un poquito más alto del actual, ¿vale? Con el evento número 2 de climas se produce el mínimo, se produce el mínimo de esa futura estructura en el que definitivamente los operadores mal informados siguen vendiendo de esa falta de conocimiento que tienen, siguen vendiendo en masa, entran en crisis, ¿vale? Ven caer al precio, ven caer, ven caer, ven caer, ya no pueden aguantar más y lo venden todo, ¿vale? Lo venden todo y es un buen punto para preguntarse qué estará haciendo aquí el gran profesional, ¿vale? Mínimos, el precio posiblemente infravalorado, el gran profesional va a estar vendiendo aquí tan abajo, hay que preguntarse, ¿vale? Volúmenes climáticos, es interesante, es un evento muy clave también porque establece el mínimo de la estructura, ¿vale? El mínimo de Selling Climax establecerá el mínimo total de la estructura que más adelante veremos que tiene cierta importancia. La reacción, como decimos, también evento importante, establece el máximo de la estructura. Esa reacción provocada de forma, se dice que automática, debido a tanto al cierre de cortos, ¿vale? Los cortos toman beneficios, al mismo tiempo se une también la primera entrada potente de compradores que provocan este movimiento
nunca antes visto durante el desarrollo del movimiento tendencial hacia abajo, ¿vale? El Automatic Rally debe ser un movimiento que salta a la vista porque en la tendencia previa no se ha visto nada parecido, ¿vale? Esta es una de las claves del Automatic Rally. En el libro, como digo, explicamos todo perfectamente en profundidad. El Secondary Test es el cuarto evento de la metodología, establece el final de la fase A y es a partir de este punto del que podemos estar hablando del inicio del desarrollo de una estructura, ¿vale? Secondary Test es importante desde ese punto de vista. Es a partir desde su desarrollo que podemos hablar del inicio de una nueva estructura, de un nuevo rango, ¿vale? La sacudida, para mí el evento clave de los mercados. El mercado necesariamente necesita desarrollar este tipo de eventos, ¿vale? Que está muy asociado con la contrapartida, con la liquidez, con la búsqueda de liquidez. Es necesario que el mercado desarrolle este tipo de eventos para poder moverse, ¿vale? Como comentamos más en profundidad en el libro, el mercado necesita de este tipo de acciones porque los grandes operadores es la única manera que tienen para poder casar sus órdenes, ¿vale? Si un gran operador necesita acumular una posición exagerada, pues, durante el desarrollo del rango lo podrá hacer, pero donde principalmente sabe que va a poder encontrar esa contrapartida que él necesita es en situaciones extremas de mercado, ¿vale? En situaciones donde la gente ya no va a poder aguantar más la posición y va a decidir liquidarla, ¿vale? Estamos hablando de zonas de liquidez, zonas donde los operadores alcanzan un punto de, de no poder aguantar más, ¿vale? Y se ven obligados a cerrar la posición. Hablamos del sprint para situaciones de sacudida bajista. Hablamos de upthrust para situaciones de sacudida alcista, ¿vale? Si la sacudida es genuina, como siempre digo, le seguirá movimiento tendencial y movimiento de rotura alcista en este caso, del nivel, hablando de acumulación, del nivel de resistencia, ¿vale? Evento número 6, rotura. Evento número 7, confirmación. Hasta que no se desarrolla ese punto, no podemos realmente confirmar que lo que esté pasando aquí es una acumulación. Nuestro análisis se basa en lo que viene haciendo el precio hasta este preciso momento en el que estamos. Yo en este punto de la estructura no puedo saber si estamos hablando de una acumulación, de una distribución o de nada, porque podría no ser nada también, ¿vale? No sabemos. Mucha gente que plantea escenarios ya desde este punto es un tremendo error, porque tú no puedes saber qué es lo que está sucediendo. Tú no sabes si se va a producir una sacudida por arriba, si se va a producir una sacudida por abajo, si va a haber por arriba y luego por abajo. O sea, es hacer suposiciones, pero encima suposiciones malas porque no tienen ninguna base lógica, ¿vale? Desde el punto de vista del estudio de la metodología. Eh, no se pueden hacer planteamientos de escenarios en este punto. Y en este punto hay que tenerlo, pues, con mucho cuidado y hacerlo de una forma muy juiciosa, ¿vale? Este es el único punto cuando se confirma, el last point of support, en este caso para el ejemplo alcista, que podemos estar hablando de esquema acumulativo, ¿vale? La confirmación. Nuestra tarea es analizar lo que está haciendo el precio hasta ese punto. Si yo estoy en este punto y veo que el precio ya viene de sacudirme los mínimos de la estructura, que la estructura presenta todos los eventos tal y como los esperamos, ¿vale? Que representan las clásicas estructuras de acumulación. Veo esta sacudida, me encuentro aquí y veo este movimiento tendencial, pues ya puedo suponer que la probabilidad está en que rompa el alza y vaya, ¿vale? Y que se confirme la acumulación. Pero en este punto, o en este punto, tras ver la sacudida atrás, ¿vale? Tras ver el desarrollo previo de la estructura. Pero no en este punto, aquí no sabemos nada. ¿Vale? Tener mucho cuidado con eso. Vamos a continuar. Las fases es otra de las herramientas que hay que decir que no incorporó Wyckoff, sino un alumno suyo, Han Pruden. Él se dio cuenta, observó
que estas estructuras, en este caso volvemos a ver una acumulación, pues seguían ciertos patrones a nivel temporal, ¿vale? Que se cumplían con cierta probabilidad. La primera fase, la fase A de parada, vemos los 4 primeros eventos de la metodología: Preliminary Support, Selling Climax, Automatic Rally y Secondary Test. Este es lo que nos marca el cambio de carácter. Pasamos de un movimiento tendencial a un movimiento del rango, ¿vale? Es la principal función de la fase A, la parada de la tendencia previa. Durante la fase B, lo que tenemos es la construcción de la causa, ¿vale? Y esta fase es muy interesante porque nos puede dejar test tanto por arriba como por abajo. Y la clave de la fase B es que debe ser de mayor duración que la fase A y que la fase C, ¿vale? Este elemento de proporcionalidad nos da mucha información porque si lo tenemos realmente en cuenta, hasta que, hasta que no se produzca esa proporcionalidad, ¿vale? Por ejemplo, si esta es la duración de la fase A, esta es la de la fase B, hasta que no estemos en ese punto, yo no voy a estar predispuesto a buscar esa sacudida final que dará origen a la rotura, ¿vale? Yo puede que tenga sacudidas em, con eh, ciertamente tempranas, ¿vale? Tras el desarrollo final de la fase A. Y si conozco este concepto de proporcionalidad de la fase B, seguramente no voy a sugerir que este evento, que esta acción, se trate de la sacudida que dará origen al movimiento de rotura y continuidad bajista, ¿vale? Por eso es muy importante, porque en las fases tempranas de la fase B se pueden dar sacudidas por arriba o por abajo y no ser ese evento de test que nos dará la fase C, ¿vale? Que es este. Es por eso, ahí radica la importancia de la fase B. Como digo, la fase C será ese movimiento de sacudida que dará origen a la confirmación de la estructura en cualquier dirección, ¿vale? En este caso, como vemos, es un rango de acumulación, movimiento tendencial alcista fuera del rango. Decir de la fase C que nosotros siempre vamos a buscar que se desarrolle en extremos de la estructura, ¿vale? Tanto por arriba como por abajo. ¿Qué puede pasar muchas veces? Que esta sacudida la realiza, por ejemplo, a niveles interiores del rango. Entonces, no es un evento de test en fase C tan visible, no es operable, porque el evento que realmente a nosotros nos da verdadera confianza de que se están liquidando posiciones y que el gran profesional está haciendo todo lo posible por girar el precio, es este evento de sacudida, ¿vale? Entonces, si yo veo esta sacudida en mitad del rango, voy a dudar, ¿vale? Hasta que no vea la rotura efectiva y aquí una posible confirmación de la acumulación, no voy a estar predispuesto a operar, ¿vale? Voy a perder este movimiento, que no importa, pero no me voy a arriesgar, ¿vale? Porque una sacudida no tiene la misma confianza, no ofrece la misma confianza en mitad de la estructura que en mínimos, ¿vale? En mínimos o en máximos, en extremos, ¿vale? La confianza que nos puede proporcionar una sacudida en extremos no es la misma que la que podemos tener de suceder en la parte intermedia de la estructura. La fase D, movimiento tendencial que produce, como decimos, esa rotura. Y la fase E, a partir de la confirmación, estaríamos hablando de la continuación de la tendencia, del movimiento tendencial fuera del rango, ¿vale? El tema de las fases es muy importante, principalmente para el planteamiento de escenarios, ¿vale? Es lo que la que nos ofrece realmente el contexto del mercado, nos permite, si queremos bajar a marcos temporales inferiores, para buscar ahí nuevas estructuras menores. Es muy importante. O sea, conocerla a fondo es realmente importante para la operativa. Y llegamos finalmente a la operativa. Esta ha sido la última actualización que he hecho del libro. Para mí es uno de los mejores, una de las mejores partes, porque si bien es cierto que todo lo visto hasta ahora sí está bien explicado
por prácticamente todos los autores que defienden el enfoque de la metodología Wyckoff. Este apartado de la operativa es un poco más controvertido, ¿vale? Ya cada uno, como no hay algo tan definido, tan fijo, cada uno mete sus recomendaciones particulares y, y, bueno, no llega a ser algo tan objetivo como lo anterior, ¿vale? Lo que sí es objetivo son dónde buscamos operaciones. Eso está claro. Estamos en fase C, en fase D y en fase E, ¿vale? Fase C, recordamos, es ese movimiento de sacudida. En fase D es durante el desarrollo del movimiento tendencial dentro del rango y fase E es durante el desarrollo del movimiento fuera del rango, ¿vale? Esta pequeña tabla que está explicada en profundidad en el libro, vemos oportunidades de compra y de venta, ¿vale? Asimismo explico esto más cosecha propia, por decirlo de alguna manera, cuándo, cómo entrar, cuándo, cómo salir, ¿vale? Em, Además de lo propio de la metodología, yo he incluido otras cosas que bajo mi punto de vista son relevantes y que tienen cierto funcionamiento en los mercados financieros, como son temas de la zona de liquidez, eh, al final las zonas operativas, ¿vale? Hemos incluido herramientas de volume profile porque según concebimos, pues como el mercado va en búsqueda siempre de esa liquidez, entendemos que es una herramienta que nos proporciona una información muy buena, operativamente hablando, también de forma analítica, pero sobre todo a la hora de tomar decisiones operativas, ¿vale? Entonces, comprar el libro, yo creo que os va a gustar. Tiene un enfoque muy, como digo, muy lógico, se basa en, en la lógica del mercado. Es que al final es lo que presentaba aquí en el inicio de la diapositiva. Cómo operar con lógica en los mercados financieros. Yo creo que es el mejor el mejor resumen del libro. Es un libro de análisis técnico, pero no convencional. No se basa en estructuras, en chartismo antiguo, en cosas sin sentido, en cosas esotéricas. No, es todo desde un punto de vista lógico, intentando objetivizar la mayor parte de las analíticas, ¿vale? Y poco más. Yo creo que es un libro muy interesante, un libro que habla de oferta-demanda, que habla de zonas de liquidez, que habla profundiza en la psicología del operador, en esos puntos clave. En definitiva, un libro para mí muy completo, que todavía le queda algunas pequeñas actualizaciones, seguramente incluya em, ejemplos gráficos reales que la gente demanda, aunque ya sabemos que el que me conozca me sigue por Twitter o por otros canales como Telegram, sabe que colgamos diariamente planteamientos de escenarios, operaciones reales y puede comprobar que no es algo ideal, no son estructuras pintadas a posta y que nunca se repiten, sabe que no. Eso lo vemos diariamente y estamos plenamente convencidos de que para el operador discrecional es el mejor enfoque, es la mejor manera de operar con confianza, ¿vale? Con relativa confianza los mercados financieros. Dentro de la subjetividad que envuelve todos los análisis discrecionales, bajo mi punto de vista, el análisis que se basa en el enfoque de la metodología Wyckoff es el más objetivo de todos, ¿vale? Entonces, nada, espero que os haya gustado. Espero que lo leáis, que lo estudiéis, porque seguramente os ofrezca muy buenas ideas y os haga mejorar seguramente vuestra operativa, ¿vale? Un saludo y hasta la próxima.